Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy los invito a leer una carta muy interesante que escribió el apóstol Pablo, ¿no? Se le escribió a un discípulo suyo, se le escribió a Filemón, ¿eh? La epístola a Filemón del apóstol Pablo. Y vamos a analizar algunos temas de esta carta. Es una carta muy pequeña, muy corta, tiene 25 versículos, pero vamos a analizar algunos temas porque es ¿cómo podría decir? Es una carta que podemos aprender tanto de eso, podemos aprender de la iglesia, podemos aprender de la hermandad, podemos aprender de la misericordia, podemos aprender tantísimas cosas. Podríamos llegar a ser 100, digamos, 100 temas de analizar con esta simple carta de 25 versículos. Pero vamos a centrarnos en algunos nada más. Bueno, ¿qué historia cuenta acá? Bueno, evidentemente Pablo está en la cárcel en Roma, está encarcelado. Y evidentemente es visitado por algunos, digamos, algunos discípulos de ahí, de la iglesia de Filemón, que tenía Filemón en su casa. Y entonces Filemón tenía un esclavo. Un creyente tiene un esclavo. Bueno, nosotros tenemos que analizar que Dios nunca abolió la esclavitud. ¿Qué significa? ¿Que Dios quiere que la gente sea esclavo? No, el mismo apóstol Pablo dice que si te puedes liberar, mejor. Pero en la condición que nosotros conocimos a Cristo, nos tenemos que quedar. Pero si te puedes liberar, mejor. Pero no es que Cristo dijo, aboliamos la esclavitud. No, eso no está escrito en ninguna parte de la Biblia. Pero si te puedes liberar, mejor. Ahora, este Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, y Onésimo se escapa de su dueño, por llamarlo de alguna manera, y se va, viaja, no sabemos, llega a Roma, conoce a Pablo ahí en la cárcel, en la prisión, quizás lo encarcelaron también a Onésimo, ¿no? ¿Y qué pasó? Onésimo escucha la palabra de Dios por medio de Pablo y se convierte. Y ahora tenemos a Pablo, estaba en la cárcel, también Onésimo, convertido, dos hermanos en Cristo. Y bueno, lógicamente hay un cambio en la vida de Onésimo, le cuenta a Pablo cuál es su historia y por supuesto se arrepiente, porque cuando uno cuenta su historia y dice, hice tal cosa mala, Pablo lo guía a hacer una cosa que todos los creyentes en Cristo tenemos que hacer, que es arrepentirnos. Arrepentirnos y cambiar las cosas que estábamos haciendo mal por las cosas buenas. Ahora, Pablo le dice una cosa, tenés que volver, tenés que volver a tu situación anterior. Vos te escapaste, quizás robaste cosas al que te había comprado como esclavo, y bueno, tenés que arreglar las cosas, que esta es una cosa que tenemos que hacer todos. Si tú un día conociste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y Él es tu Señor y Salvador, tú crees que Él es tu Señor y Salvador, ahora tienes que recomponer las cosas, porque vienes de un mundo destruido, que lo destruiste tú, que lo destruí yo. Todos somos pecadores. Tenemos que arreglar las cosas que destruimos, o sea, al menos intentarlo, ponernos al servicio
de aquellos a los cuales le robé algo, le destruí algo. Y en este caso, Onésimo tenía que volver a Filemón. Bueno, pero es un paso difícil de dar esto. Entonces Pablo, demostrando su carácter de padre, porque era como el padre de Onésimo, le escribe esta carta a Filemón. Y empieza esta carta diciendo: Pablo, un prisionero de Jesucristo, al hermano, y el hermano Timoteo, estaba con Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Evidentemente, Filemón se reunía en una iglesia en su casa. Y entonces le empieza a escribir diciendo que con él estaba Onésimo y que Pablo quería que recibiera de nuevo a Onésimo. Fíjense en cómo empieza Pablo a hablar de Filemón. Dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Evidentemente Pablo oraba por Filemón y por toda su iglesia. Y entonces le dice que por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, Pablo le decía a Filemón: yo tengo la libertad en Cristo de mandar a hacer lo que conviene. Pablo, el apóstol, él tenía la autoridad, pero, dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, apela a su ancianidad, Pablo, grandioso, grandioso. Dice: siendo ya anciano, por amor te pido esto. Dice así, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, el esclavo de Filemón, ¿no? Dice: te ruego por Onésimo. ¿Y cómo lo pone ahora? Como hijo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Y dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en las prisiones. Claro, él lo conoció cuando estaba en prisión, lo engendró. Dice: ¿qué significa? Que Onésimo digamos, es regenerado en el tema que ha creído en el Señor Jesucristo por medio de la predicación de Pablo. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. O sea, cuando Filemón tenía a Onésimo como esclavo, dice: en tu tiempo te fue inútil. Era inútil. ¿Por qué? Está viéndolo desde el punto de vista espiritual, ¿no es cierto? En otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Qué grande acá. Imagínense, una persona que no es creyente en Cristo es inútil. Puede ser la persona más inteligente del mundo. Puede ser aquel que puede hacer tantas cosas por el mundo. Hay mucha gente que quiere ayudar a la gente y demás. Pero la salvación no es por obra. La salvación es por gracia. No tiene nada que ver las obras con la salvación. Ahora, después que uno es salvo, después que uno cree en el Señor Jesucristo, cree que el Señor Jesucristo es su Señor y Salvador, entonces comienza a hacer obras. Y esas son obras que son obras no para salvación, sino que son frutos, ¿no? Frutos que producen la salvación. ¿Se dan cuenta? Cuando uno es salvo, entonces empieza a producir frutos. Esas son las buenas obras. Entonces dice: en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es útil, no solo a ti, sino a mí también. Dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Grande Pablo. Le dice: te mando tu esclavo, que se escapó de ti, que antes era inútil, pero ahora te será útil, y te lo mando como si fuera yo. ¿Qué puede decir Filemón ahí? No puede decir nada.
Y esto es lo más grande, esto es lo más interesante de todo, porque unas cosas son lo que uno puede decir, las palabras. Ahora vamos a los hechos. Fíjense en que dice Pablo acá. Dice así. Dice, así que si me tienes por compañero, Pablo le dice a Filemón, recíbele como a mí mismo. Y acá viene los hechos reales. Dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Grande Pablo, grande Pablo. Si te dañó, te robó, te hizo algo, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Pero Pablo le recuerda, sí, yo pagaré. Y le dice así, yo Pablo te escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte, y acá, porque siempre cuando uno dice, ponlo a mi cuenta, yo pagaré, pero te tengo que recordar algo, le dice Pablo. Dice así, que yo pagaré, pero no por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, atenti, Filemón, ponlo a mi cuenta, yo pago, pero recuerda que tú también eres deudor, tú debes también. No a mí, dice Pablo, sino a Dios. Fíjate que Dios puso a mí en tu camino y tú un día también creíste. Bueno, ahora acepta a Onésimo, que era tu esclavo, y sigue siendo tu esclavo, y no le dice que lo libere, sino que lo reciba como un hermano. Sí, hermano, tenga yo, dice Pablo, ¿no? Alguna cosa benéfica de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Bueno, ¿qué podemos aprender acá? Podemos aprender muchas cosas, pero podemos aprender. Recuerdan en las reflexiones anteriores que habíamos dicho que había una palabra, un password, una palabra clave, que era, ¿cuál era? La palabra era creer, ¿no? Recuerda que esa es la palabra clave, creer. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Segunda palabra clave ahora es arrepentirse. Onésimo se había arrepentido de lo que había hecho y ahora quería volver. Y el apóstol Pablo le da una mano. ¿Para qué? Para arrepentirse. Porque él tenía que volver a Filemón, quien lo había comprado. Después podemos decir todo esto en cuanto a la esclavitud, yo no soy esclavista, no, eso sí, pero vamos a la actitud, pues el Señor arregla todo. Porque aunque vos me digas, yo no soy esclavista, si tú no eres un creyente en Cristo, sos un esclavo, dice la palabra de Dios. Sos un esclavo. ¿De quién? Del pecado. ¿Y sabés cuál es, cuál es el salario del pecado? Es muerte. Quiere decir que tu salario y mi salario cuando no éramos creyentes era muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, segunda palabra clave, arrepentirse. Y Onésimo se arrepintió. Él quería volver y Pablo lo ayudó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ayudar a aquellos que todavía son esclavos del pecado y ellos piensan que son libres, decirle, amigo, sos un esclavo, volvé a la libertad. Más que volver a la libertad, vení a la libertad. La libertad es Cristo. Bueno, que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo de parte mía. Me llamo Alberto.